Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Un gusto de verlos de nuevo y vamos a estudiar la palabra de Dios. Para aquellos que nos visitan, cuando tengo la oportunidad de predicar, estoy continuando una serie de estudios sobre Isaías 53 y el día de hoy nos encontramos en Isaías 53, versículo 4. Estará en pantalla, pero si gusta tenerlo a la mano para que pueda anotar o simplemente apreciar el texto palabra por palabra, es muy recomendable eso. Muchos de los textos estarán en pantalla, pero algunos les voy a invitar a que abran sus Biblias para poder leerlo. Pero antes de iniciar el sermón, vamos a orar para que todo sea dirigido por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y buen Dios, le agradecemos, Padre, por bendecirnos con la hermosa oportunidad de adorar su nombre, de ser siervos suyos, de ser parte de su iglesia, de su asamblea santa, la cual Cristo adquirió con su cuerpo y, como estudiaremos hoy, con su sufrimiento. Nosotros, Padre, venimos a hablar de Cristo, venimos a predicar de Cristo, venimos a estudiar quién es Cristo y por qué murió por nosotros. El cristiano que no habla de Cristo es como el ser humano que no respira. No respiramos sin Cristo. El ser humano, el cristiano que no estudia a Cristo, es como el ser humano que no come. Es inconcebible que, como hijos suyos, como discípulos de Cristo, como cristianos, no estemos enfocados siempre en la persona y en la majestad de su Hijo unigénito. Y en esta tarde queremos apreciar lo que Cristo es para nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros. Y queda muy en claro, Padre Celestial, que el mensaje, uno de los mensajes principales de Isaías 53 es que Cristo sufrió por nosotros y su sufrimiento era necesario para nuestra redención. Guíenos en este estudio y que el enfoque no sea su siervo, sino su hermosa palabra inescrutable, revelada para nosotros en la Sagrada Biblia. Y le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de los últimos dos estudios que tuvimos de Isaías 53:2 y Isaías 53:3 fue establecer la información preliminar para la dirección que me gustaría tomar en los siguientes domingos, que Dios me permita predicar sobre este gran pasaje, que como muchos lo han titulado y también yo lo estoy titulando como el Evangelio según Dios. Desde el versículo 4 que estaremos estudiando hoy hasta el versículo 12 de Isaías 53, hemos tenido la base de que la humanidad de Cristo fue esencial para nuestra salvación y que también es muy importante apreciar el aspecto representativo que el Mesías tuvo en su cuerpo, en su persona. La idea predominante en nuestro estudio hasta ahora debería ser que el Mesías, en su cuerpo humano, cumplió con los requisitos fundamentales que era necesario para proveer salvación a todos los hombres. Y así, con esos requisitos cumplidos, impulsar el nuevo éxodo, el nuevo reino, el nuevo pacto y la nueva creación, como estudiamos hace unas semanas. Todo esto se pudo lograr debido a la divinidad y, una vez más, la humanidad de Cristo. Ambas naturalezas lo hacen un perfecto representante para nosotros y, una vez más, para tener salvación. Por eso he querido tomar ese enfoque en el inicio de estos estudios para llevar a cabo una dirección que necesitamos apreciar más. Y esa dirección que quiero tomar es el hecho sustitutorio que la persona de Cristo tiene para nosotros, para nuestro beneficio. Debido a esa representación que el Mesías exhibía en su cuerpo y divinidad, Isaías continúa en el texto que vamos a leer hoy, y continúa explicando que Cristo también debía llevar a cabo ciertas cosas para así cumplir las promesas de Dios. Como representante perfecto para la humanidad, Cristo debía sufrir, morir y vivir por nosotros.
Estos tres hechos serán explorados progresivamente en este estudio de Isaías 53 con la ayuda del texto de Isaías. Pero es muy claro que en el texto, en su totalidad, nos deja en claro el profeta que Cristo tenía que sufrir, morir y vivir por nosotros. Hoy nos enfocaremos en el sufrimiento necesario de Cristo, ya que es relatado con mucha claridad en el versículo que estudiaremos ahorita mismo. Nos dice el texto: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo habla de Cristo llevando a cabo las enfermedades, o más bien los pecados de las personas. Ya vimos que Isaías utiliza la enfermedad como una ilustración del pecado. Entonces, por lo tanto, eso es lo que quiere comunicar el profeta. Estaba llevando el pecado de la humanidad, porque una vez más, Cristo no solo representaba al judío, también representaba a los gentiles. Y el resultado de llevar ese peso en su cuerpo fue lo que acabamos de leer: su agonía y su sufrimiento. Ese fue el resultado de tener ese peso en su cuerpo. Fue tanto su sufrimiento que incluso la impresión de quienes lo verían sería de que Dios mismo está castigando a Cristo. Lo que dice la última parte del versículo, Isaías hablando por la humanidad, dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sufrió tanto de que algo tuvo que haber hecho para que Dios mismo lo castigue. Esa sería la impresión de aquellos quienes verían el sufrimiento de Cristo Jesús. Y esto es algo parecido a la historia de Job, quien sufrió a pesar de ser inocente, que nunca cometió ningún pecado, y que sus amigos quienes lo acompañaban en su agonía dijeron: sabemos que eres un hombre íntegro, pero si estás sufriendo tanto es por algo, ¿no? Es porque algo has de haber hecho. Y esa es la esencia de todo el libro, que lo que hace fascinante, el diálogo entre Job y sus amigos, Job defendiendo su integridad y exhibiendo su confusión de su condición de sufrimiento, y los amigos tratando de justificar su teología de que Dios no permite el sufrimiento al menos que hayas pecado. Pero el texto deja en claro en Job de que desde el principio hasta el final de que Job nunca pecó. Existe el sufrimiento, hermanos, en personas quienes no han hecho el mal. La Biblia es muy claro sobre eso. Y aunque ese es en sí un tema que podemos explorar con más tiempo y con más claridad, realmente se contesta con el estudio de hoy. Cristo sufrió a pesar de nunca haber pecado o haber hecho ningún mal. Y la excepción entre Jesús y Job fue que Cristo sufrió representativamente. Job sufrió a causa de una prueba por Dios, a causa de la tentación directa de Satanás. Pero Cristo estaba sufriendo por nosotros, por llevar a cabo el pecado de todos nosotros y por otros factores también. Cristo estaba sufriendo representativamente, ya que su sufrimiento fue por causa de nuestros pecados. Si uno sigue leyendo el texto de Isaías 53, si usted tomara su Biblia en este mismo momento y sigue leyendo, será muy en claro la doctrina del sufrimiento de Cristo. Si me atrevo a decir, la mayoría del porcentaje de Isaías 53 habla más del sufrimiento de Cristo que de su muerte o de su estado exaltado. Algo que el profeta quiere que entendamos es que Cristo sufrió por ti y que Cristo sufrió, por supuesto, por mí, por nuestros pecados. Entonces, debido a la prevalencia del tema en el texto, es apropiado en este día aprovechar la ocasión y hacer un estudio completo sobre el sufrimiento de Cristo. Cuando uno estudia una doctrina vital en las Escrituras como llega un momento donde es necesario sistematizar y resumir los pasajes bíblicos que hablan de tal doctrina. Es lo que haremos con el tema del sufrimiento de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia
en cuanto al sufrimiento de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Entonces realmente lo que haremos hoy es una presentación o un bosquejo muy informativo sobre esta enseñanza cristológica. ¿Ha notado que aunque una persona inconversa pueda no saber mucho de Cristo, aún así sabrá perfectamente sobre el sufrimiento de Cristo? Quizá una persona común afuera en el mundo no sabrá perfectamente sobre la divinidad o sobre la humanidad de Cristo o sobre las enseñanzas, etc. Pero sí sabrá muy en claro sobre el sufrimiento de Cristo. Y esto no solo es por debido a las películas sobre la crucifixión de Cristo, como la pasión de Cristo, sino porque cualquier persona que ha tomado la Biblia y ha abierto algún pasaje específicamente del Nuevo Testamento, tendrán la impresión automática de que Cristo fue un varón que sufrió mucho. Esa es la impresión universal en este mundo sobre Cristo. No sabrán mucho de Él, pero sabrán esto precisamente. Es muy claro que Cristo fue una persona que sufrió mucho. Es casi un hecho irrefutable, como dije, que toda persona debe saber que Cristo sufrió mucho y que pasó por una agonía extrema antes y durante su crucifixión. La Biblia es muy clara sobre esta enseñanza, sobre el padecimiento de Jesús. Algo muy importante de tener en claro es que el sufrimiento de Cristo nunca es presentado en las Escrituras como una hipérbole, o en otras palabras, como una exageración de los hechos relatados. La Biblia no exagera sobre el sufrimiento de Él, no habla de su sufrimiento en un sentido poético o de un sentido que es reducido de la realidad, no está exagerado, habla literalmente la Biblia sobre el sufrimiento. Cristo sufrió en la manera más literal y más real posible. Aunque la Biblia no intenta persuadir al lector de que Cristo fue el varón que sufrió más en la historia humana, porque no lo hace, no intenta persuadirte de eso, es realmente posible eso, de que Cristo quizá fue un varón que sufrió más en toda la historia humana. ¿Y por qué digo eso? Porque Cristo sufrió de cada manera concebible. Sufrió físicamente, sufrió espiritualmente y sufrió mentalmente. Sufrió de estrés, de hambre, de sed, de soledad, de rechazo, de desprecio, de críticas. Solo mientras sigo leyendo aquí la lista, solo pónganse a pensar cómo una persona no puede identificarse con Cristo a pesar de todo esto que compartimos con Él. La experiencia humana. ¿Se ha sentido alguna vez solo? ¿Se ha sentido una vez abrumado por el estrés? Aunque nada que ver nuestra situación con Él, podemos identificarnos en que compartimos la misma experiencia del sufrimiento. Y aunque ya dije como 6 cosas, no son las únicas. Cristo sufrió de críticas, de prejuicios, de engaño, de desconfianza, de maltratos, de golpes, de escupidos, de la pena capital, la crucifixión, de la humillación y de muerte. Solo noten el grado de dolor que describe Isaías. Cuando dije es un gran porcentaje del texto que habla del sufrimiento, no exageraba. Esta fue una simple observación que hice en unas horas. Isaías describe a Cristo como despreciado y desechado entre los hombres, como un varón de dolores, como alguien que fue experimentado, llevado hasta el grado, hasta los límites de la agonía, como alguien menospreciado, que Isaías, hablando por nosotros y por los judíos, que no lo estimamos. Una de las cosas que más sufre el humano, como se ve en el bullying, es que uno no sea estimado. Y Cristo no fue estimado, fue menospreciado, y no sufrió por su causa, como dice el siguiente punto, sufrió nuestros dolores. Fue angustiado, fue afligido en cada manera concebible. Jehová mismo, el Padre, quiso quebrantarlo,
el Padre mismo fue partícipe o dio permiso de este sufrimiento o agonía y lo sujetó al padecimiento. Cuando Cristo ora en el Getsemaní, la petición de Cristo, que si podía pasar esta copa, y al ver a aquellos que iban a arrestarlo, recibió la respuesta del Padre. Y ya veremos por qué Dios lo permitió. Vio el fruto de la aflicción de su alma. Una vez más, no solo fue físico, su sufrimiento fue interno también, en su alma, en su humanidad. ¿Qué constituye la humanidad? Esa naturaleza dual, física y espiritual, de ser portadores de la imagen de Dios. Cristo, en ser un ser humano, sufrió en ambos aspectos. Cristo sufrió toda su vida. Sufrió en su nacimiento y crecimiento físico. Cuando uno crece, cuando uno pasa por ese crecimiento normal, uno padece enfermedades, uno sufre a veces cuando los huesos se expanden, cuando los ligamentos, cuando todas esas estructuras que Dios creó en nosotros se expanden, se mueven, se cambian, nos enfermamos a causa de eso. Somos expuestos a bacterias, a viruses, a cualquier tipo de enfermedad, porque todo eso es normal en la experiencia humana, en ese crecimiento. Jesús no descendió del cielo como un varón de 30 años. Cristo nació. Y aunque puedo atreverme a decir que todos nosotros tuvimos la bendición de nacer en un hospital, Cristo no tuvo la misma bendición. Aún en su nacimiento sufrió. Ya estaba expuesto o ya estaba la amenaza de su muerte debido a Herodes. Si Cristo nació y si Cristo creció, quiere decir que Él sufrió en los cambios físicos y fisiológicos necesarios para el ser humano. Cristo tuvo que haberse enfermado en algún punto de su vida. Cristo tuvo que haber pasado por todas esas experiencias que nosotros tenemos. Sufrió las tentaciones del diablo en el desierto, personales, directamente. Aunque nosotros somos tentados por las cosas que hay en el mundo que el diablo pone para nuestra tentación, aquí Cristo padeció algo que ni siquiera Job había padecido, una tentación directa del mismo diablo. Estaba por 40 días Jesús, nos dice el relato de Mateo y de Lucas, y nos dice Mateo específicamente que Cristo tuvo hambre. No era de que después del primer día no haya tenido hambre, sino lo que quiere decir Mateo es que todas las reservas nutricionales que Jesús tenía en su cuerpo se habían acabado y estaba dispuesto o estaba predispuesto a comer cualquier cosa, incluso a alucinar o cualquier reacción que sale después de un ayuno severo. En el desierto, Dios me permitió ver, según lo que tradición es, aquel lugar donde Cristo, según tradición una vez más, fue tentado, un lugar muy solitario, muy caliente, muy lejos de la sociedad. Y Satanás lo tentó directamente y Cristo sufrió debido a eso. Sufrió el rechazo de su propia familia. Y sus hermanas y hermanos no creían en lo que él decía. Muy feo vivir en una familia según el testimonio de otros. Pues gracias a Dios tengo una muy buena familia, pero es muy feo y muchos salen muy afectados de no tener una familia que los apoye o que los escuche. Y Cristo tuvo que haber sufrido por eso. Pero no solo su familia, Cristo sufrió el rechazo de Israel. Sufrió la oposición intensa de los líderes judíos del primer siglo. Una de las primeras veces que Cristo enseñó en una sinagoga ya lo querían matar. Era popular, pero no en el sentido bueno en muchas ocasiones. Cualquier ocasión donde Cristo enseñaba, estaban listos los del Sanedrín, sea fariseos o sean escribas, para ponerlo a prueba, para humillarlo enfrente de todos. Aunque nunca funcionó, ciertamente tuvo que haber estado Cristo
sufriendo en esa ansiedad y en esas situaciones muy difíciles cuando uno está cansado después de predicar por mucho tiempo, pasar por multitudes y aún así esperar estas reacciones de los líderes judíos del primer siglo. Sufrió la desafortunada muerte de seres queridos como Lázaro, posiblemente su padre humano José. La Biblia no habla mucho sobre José después de los 12 años de Cristo. Puede ser de que José murió en un periodo entre sus 12 a 30 años, porque cuando Cristo está en su ministerio, los líderes judíos decían el hijo de María, quizá indicando de que José no estaba vivo. Pero Cristo sufría, como por ejemplo con Lázaro, que Cristo, dice el texto, lloró. Ese sufrimiento, llorar, es una manifestación del dolor interno que tenemos o físico también. Si tienen sus Biblias, vale la pena leer Salmos 69, versículo 4. Salmo 69, versículo 4. David hablando por Cristo, o más bien profetizando la experiencia de Cristo por su propia experiencia, algo increíble de inspiración bíblica, nos dice que sería odiado sin causa. Ser odiado por algún aspecto de tu personalidad desagradable es esperado, pero ser odiado sin causa es feo y causa dolor. Salmo 69, versículo 4. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, solo odian, aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Versículo 8, si me acompañan también. Extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. El rechazo de su familia, solo quise compartir eso, el versículo 8 y versículo 4, de que no solamente habría gente que iba a tener en desagrado a Cristo, sino que lo iban a odiar. Y Mateo hasta Juan habla muy en claro sobre eso. Sufrió en sí toda su vida, desde su nacimiento hasta el estado de ser adulto, pero cuando llegó el momento que el Padre había guiado en la vida de Cristo para ser crucificado, no solamente sufrió, brincó el lapso de su ministerio a la crucifixión y luego así sufrió. Cristo sufrió antes de su crucifixión. Sufrió, por ejemplo, la mera anticipación de su crucifixión. Tengo los textos ahí para su disposición. Sudaba como gotas de sangre, un estrés inmenso. Cuando uno espera algo, un evento grande, o esperar noticias de algo, sea buenos o sean malos, uno está en constante ansiedad, uno está en constante agonía. Y Cristo no fue excepción de eso. Sabía exactamente lo que él iba a sufrir, y solo el esperar ese momento ya estaba sufriendo Cristo. No de en balde dice Isaías, varón de dolores fue Cristo. No lo acompañaron sus discípulos porque lo abandonaron cuando lo arrestaron. Incluso antes de eso, cuando estaba orando, el Padre tuvo que enviar por un momento a un ángel para ayudarle a Cristo, para que lo acompañara en su agonía. Sufrió un procedimiento ilícito Cristo antes de su sentencia. El Sanedrín estaba quebrantando sus propias tradiciones con tal de sentenciar a Cristo a muerte. Un momento muy estresante para el gobierno romano, que tenían judíos, millones de judíos en esta región, y millones de judíos quienes no querían al imperio. Entonces, como estaban celebrando la Pascua y como las gentes estaban en su hogar descansando, leyendo las Escrituras, siguiendo la tradición de la Pascua y el mandamiento, el Sanedrín rompieron sus propias reglas, arrestaron a Cristo en la noche, le dieron soborno a Judas para que identificara quién sería Jesús, y lo hicieron todo esto en un tiempo que no debían hacerlo. Quebrantaron la ley de Dios y sus propias leyes también. Así era su determinación de asesinar a Cristo. Sufrió un maltrato ilegal antes de su sentencia. Cuando tenían
a Cristo, mientras el Sanedrín hablaba, nos dicen que los guardias golpeaban a Cristo. Otra cosa ilegal. Ante Pilato sufrió una sentencia o una vergüenza pública, donde tenían a alguien que era claramente un criminal y que sí merecía la pena capital, y tenían a Jesús, a un varón inocente, y a exhibirlo enfrente de todos, una vergüenza pública. Cristo sufrió en su crucifixión. Era todo un proceso. Crucifixión era una pena capital muy antigua. Desde los asirios empezaban a hacerlo, y quizá desde antes, según los historiadores. Con el tiempo, las naciones quienes dominaban el mundo seguían, en comillas, perfeccionando el proceso, y cuando los romanos habían adoptado esta costumbre de pena capital, lo habían configurado de una manera que podían atener a la víctima de crucifixión en la cruz o en el patíbulum, y así puede tenerlo por varios días colgado en la cruz, sufriendo una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Sabían exactamente cómo infligir castigo, sabían cómo exactamente dónde poner los clavos para que no se desangrara y para que estuviera vivo. Y Cristo padeció por eso, pero más, porque sufrió una flagelación severa, donde tenían látigos, y hasta la punta de los látigos tenían huesos de cordero para que abriera la piel cuando Cristo era golpeado con eso. Ese era el proceso de crucifixión. Abría su piel, abría sus músculos, y Cristo perdería mucha sangre. Fue de tal grado su flagelación que Cristo en un punto no podía cargar por sí mismo la cruz hasta Gólgota, hasta las afueras de la ciudad. El gobierno romano en este momento quería dejar en claro que cualquier Mesías que tengan no va a ser más grande que el César. Y por eso hicieron que Cristo, después de su flagelación, cargara su cruz hasta afuera de las ciudades, y en una ruta muy, pero muy inconveniente. Tenía agoto, pérdida de sangre, una corona de espinas, y fue clavado en la cruz Cristo por 6 horas en total. Sufrió un dolor progresivo Cristo en la cruz, cansancio extremo, falta de sueño, deshidratación extrema, dificultad para respirar, en que cualquier movimiento para tomar aire le dolería la espalda, tenía que impulsarse en sus piernas y eso causaba dolor, y cuando se movía su espalda, más raspaba tras el madero y más sangraba nuestro Cristo, un varón de dolores. Sufrió internamente en el sentido que cargó los pecados de toda la humanidad. Solo he hablado de lo físico, hermanos. Sufrió padecer la ira de Dios para que nosotros no padeciéramos la ira justa de Dios. Y sufrió de tal grado que Cristo murió relativamente rápido en la cruz. Mencioné 6 horas. Los crucificados duraban días y los dejaban afuera de la ciudad para que animales salvajes luego vinieran y terminaran con el trabajo. Y el hecho de que Cristo murió en 6 horas quiere decir que el maltrato y el sufrimiento fue de tal grado que su cuerpo no podía más y entregó el espíritu al Padre. Hay un gran número de versículos que hablan de los sufrimientos de Cristo, porque la Biblia deja en claro que su sufrimiento fue necesario para la salvación. No solo es la muerte de Cristo necesario. Si la muerte de Cristo era lo único necesario para nuestra redención, el Padre hubiera permitido que Cristo muriera de bebé o de cualquier punto, en cualquier punto de su vida, en su adolescencia o en algún punto de cuando era un adulto, de 28 años, de 26. Pero el hecho de que Dios permitió que Cristo naciera y creciera y llegara a tal edad, era porque todo eso era necesario. Necesitaba exhibir una humanidad completa, necesitaba no solo morir, sino sufrir por nosotros también. Las mismas palabras de Cristo nos declaran esto.
Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario, no era opcional, era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo mismo, después de su gloriosa resurrección, le dijo a sus discípulos, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ni siquiera menciona directamente la muerte, menciona el sufrimiento como necesario para nuestra redención. Un texto más nos dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que pasara por dolor, que pasara por sufrimiento por nosotros, y resucitase de los muertos al tercer día. Debido a cómo habla Cristo en estos textos, podemos decir que Él sufrió como un ser humano, una experiencia completa. No fingió su dolor. El Padre no puso un holograma en la cruz o en la flagelación. El Padre mandó a su Hijo a que naciese, a que creciera y que viviera y sufriera por nosotros. Y todos los testigos, quienes vieron la crucifixión, vieron la realidad de las cosas, que Cristo sufrió literalmente. Sufrió como un profeta. ¿Ha notado que todos los profetas del Antiguo Testamento eran varón de dolores? Moisés sufrió por causa de Israel. Se estresaba, se hartaba de ellos, pero aún así exhibía paciencia por ellos. Isaías, Jeremías, todos estos profetas sufrían por ser rechazados por el pueblo de Israel, porque nadie les hacía caso en las advertencias que ellos daban o manifestaban de parte del Padre, de nuestro Dios. Y todos esos personajes, Moisés, David, Isaías, todos ellos nos iban apuntando a la realidad de Cristo, quienes todos ellos eran una figura, una sombra del sufrimiento necesario de Cristo Jesús, que vino a traer el mensaje de mensajes, revelación de revelaciones, el Evangelio santo de nuestro Dios. Y Cristo sufrió, por supuesto, como el Mesías prometido de Isaías 53. Pero dentro del tema del sufrimiento de Cristo, debemos hacernos la pregunta: ¿por qué sufrió Cristo? La razón principal de su sufrimiento ya la mencioné y está en la pantalla. Cristo sufrió principalmente porque fue necesario. Era necesario su sufrimiento para llevar a cabo las promesas de Dios. Pero si especificamos más nuestra interpretación, Cristo sufrió debido a estas razones. Fue necesario, pero ¿qué fue lo que lo hizo necesario? Bueno, Cristo sufrió debido a su humanidad. El sufrimiento que Jesús exhibió en los relatos del Evangelio no fue fingido, como dije. Fue una demostración real de su humanidad. Casi si Cristo no hubiera sufrido, estuviéramos cuestionando su humanidad. Pero el hecho de que Cristo sufrió nos hace que tengamos confianza en esta doctrina, en la veracidad de esta enseñanza de su humanidad. Como mencionó nuestro hermano Diego al inicio, o en la cena del Señor, disculpen, el escritor de los Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo tuvo una humanidad completa, no pudo haber sido tentado en todo según nuestra semejanza, si no fuera de nuestra semejanza, un ser humano. Eso significa que Cristo tuvo experiencias humanas completas, incluyendo el sufrimiento. Entonces Cristo sufrió principalmente por su humanidad. Pero número 2, ¿por qué sufrió Cristo? Cristo sufrió debido a que llevó a cabo nuestros pecados en su cuerpo. La razón principal de por qué existe sufrimiento en el mundo en sí
es por el pecado. La humanidad sufre por el pecado. La consecuencia del pecado es sufrimiento y muerte, como dice Romanos 6:23. Debido a que Cristo asumió una naturaleza humana completa y que Él es nuestro representante ante Dios y el mundo, fue natural para Él experimentar el sufrimiento. Su sufrimiento entonces no fue debido a sus acciones, sino por el aspecto representativo de su ser. Su sufrimiento fue vicario, eso es, por el bien de los demás. El sufrimiento de Cristo llegó a su cúspide en la cruz, donde Él cargó los pecados de la humanidad. Muchos textos aquí en Isaías mismo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice el siguiente punto, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice el siguiente texto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, en un sentido literal, las iniquidades de ellos. Tengo un versículo más, no está en la pantalla, pero lo voy a leer. Es el que sigue después del último, el versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Siendo que Cristo, el Hijo de Dios, es enteramente santo, no puedo imaginarme el sufrimiento interno que tuvo Él en su alma. Es completamente santo. Dios, debido a su santidad, no solamente le desagrada el pecado, lo aborrece. El Hijo de Dios, siendo igual de deidad y de santidad, solo imagínense el horror de llevar a cabo el pecado de todos nosotros en su cuerpo. Era un sufrimiento interno también en la cruz. Por eso me atrevo a decir que Cristo, sí, en mucha realidad pudo haber sido el varón que sufrió más en toda la humanidad. El tener ese peso en su cuerpo de nuestros pecados fue un sufrimiento interno que añadió al sufrimiento físico en el madero. Pero por último, ¿por qué sufrió Cristo? Esta es la razón más difícil de digerir y una que seguiremos estudiando en Isaías 53. Cristo sufrió porque era la voluntad del Padre que Él sufriera. El hecho que el Padre, quien es amor, haya permitido tanto agotamiento emocional en Jesús es, a primera vista, mentalmente inconcebible. Pero el texto de Isaías 53 deja muy en claro que el Padre permite y también sea partícipe del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el versículo que estudiamos hoy dice que la gente consideraba a Jesús como alguien que fue azotado, herido y abatido por Dios mismo. En adición a eso, hay otros dos pasajes que tenemos en pantalla que demuestran la participación del Padre en el agotamiento emocional de Cristo. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como dije, este punto se expandirá mucho más en los siguientes estudios, pero sin duda alguna Cristo sufrió porque el Padre lo permitió. Y si el Padre lo permitió, es porque fue la mejor manera para traer en fruición el plan de salvación. Será explorado esto más, si Dios nos permite. En resumen, hermanos, Isaías 53:4 es un versículo de muchos que hablan sobre el sufrimiento de Cristo. Observamos que hay
numerosos versículos que hablan de la agonía física, espiritual y psicológica de Cristo. En el Antiguo Testamento, Isaías es el libro que habla con más claridad sobre esto. Quizás Salmos también será un libro que lo hace de igual manera. En el Nuevo Testamento, esta enseñanza es ampliamente documentada. Como dije, la impresión de las personas es que Cristo fue un varón de dolores. La razón del por qué el Padre permitió el sufrimiento de Cristo es porque era necesario para la redención del hombre. Aunque uno no pueda explicarlo perfectamente, lo haremos progresivamente, pero saliendo del edificio, si uno dice ¿por qué sufrió Cristo? Digan esto: porque fue necesario para el Padre permitir esto. La razón del por qué el Padre permitió el sufrimiento de Cristo era para también, no solamente la redención del hombre, sino para cumplir sus promesas. Y vemos que Cristo sufrió debido a su humanidad, debido a que Él llevó el pecado de todos nosotros en su cuerpo y porque era la voluntad del Padre. Y para concluir, es importante dejar en claro que Cristo puso su cuerpo a disposición del Padre para el bien del pecador. Se hizo en el siervo de Jehová y puso su cuerpo a servicio y a disposición del sufrimiento y a la muerte para que fuéramos salvos. Y con esto concluimos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Que Dios los bendiga.